presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Capítulo 1, verso 6, dice la Escritura: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra?, dice Jehová. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y preguntan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Pueden tomar asiento. Los efectos y consecuencias de una fe debilitada o marchita, segunda parte. En la pasada entrega, el domingo pasado, a esta hora, nos concentramos en señalar las evidencias o efectos de una fe debilitada, de una fe marchita, que en términos muy concretos fue lo que le pasó al pueblo judío en tiempos de Malaquías. Después del inicio de la restauración vinieron calamidades y con ella la decadencia espiritual. Y yo quiero resaltar ese pedacito. Vino la calamidad, vino la crisis, vino la escasez, vino el estancamiento de los proyectos y con ello vino la decadencia espiritual. Usted puede encontrar eso en muchos procesos que vivió el pueblo judío. Y no está en la Biblia solo como historia referencial para nosotros, sino como un ejemplo, como dice Pablo, de lo que no debe pasar con nosotros. Como un ejemplo para nosotros aprender. Por eso cada vez que leemos la Biblia debemos decirle: Señor, háblame a través de tu palabra. Ayúdame a entender lo que tú quieres ministrar a mi vida. Porque a veces cogemos la Biblia y la leemos como un ritual vacío o simplemente como un libro de historietas bonitas. Y ese no es el propósito de la palabra de Dios. Todo lo que pasó con el pueblo judío puede pasar con nosotros. Todas las conductas inapropiadas que ellos tuvieron nos pueden ocurrir a nosotros. Todas las experiencias desagradables que ellos tuvieron que vivir por causa de sus errores, por causa de su falta de entendimiento, por su falta de juicio a la hora de actuar y a la hora de relacionarse con Dios, todo eso podemos sufrirlo nosotros también. El pueblo, dice Malaquías, dudaba del amor y de las promesas de Dios en el tiempo de calamidad. Ponían en duda su justicia y una mayoría había llegado a la conclusión de que no había provecho, de que no valía la pena ser pueblo de Dios. Porque eso es un debilitamiento de la fe en medio de un proceso, en medio de una tribulación, en medio de una situación que nos arropa. Y por eso espiritualmente uno tiene que estar despierto. ¿Para qué? Para no ver las cosas solo con los ojos físicos, sino verlo con los ojos espirituales. Yo les he recomendado, por ejemplo, muchas parejas, no vean su crisis como un problema de pareja, véanlo como un problema de carácter espiritual. No vea tu problema económico como un problema solo financiero. Míralo con el carácter espiritual que tiene. Los problemas económicos son malas decisiones, en la mayoría de los casos. Falta de prudencia en muchos casos. Y entonces nos pasan. Pero muchas veces ni siquiera le pedimos dirección a Dios cada vez que estamos tomando una decisión, sino que nos lanzamos en base a nuestras propias ideas y en nuestros propios pronósticos. Cuando nos damos el golpe,
cuando nos caemos y nos explotamos, entonces decimos, Señor, ayúdame. Y algunos se ponen de rebelde y le dicen, ¿por qué permitiste que yo cayera en esta olla? Y yo me imagino que el Señor diría desde allá arriba, no lo dice la Biblia, eso es una suposición, una especulación mía. Yo digo que Dios mira de allá arriba y dice, mire, te lo quito. Hace su disparate y ahora me echa la culpa a mí. Eso es así, hermano. Esa es la triste realidad. Dice la Biblia que el pueblo dudaba del amor, las promesas de Dios y pensaban que no valía la pena ser pueblo de Dios. Y eso es pérdida de la fe. Eso es una fe debilitada o marchita. Como consecuencia, se volvieron superficiales y profanaron el culto a Dios. Se volvieron superficiales. ¿Usted sabe qué es volverse superficial? Vivir una fe de pantalla, de apariencia. Cuando usted vive la fe de esa manera, usted es un superficial. Usted simplemente quiere dar una medida que te exige el público, que te exige la posición, que te exige la sociedad, que te exige la comunidad, el grupo donde te desenvuelves y quieres aparentar. Pero no estás sintiendo lo que estás haciendo. No estás identificado con lo que estás haciendo. No estás viviendo lo que estás mostrando. Simplemente muestras una pantalla. Y lo peor, los sacerdotes vandalizaron el ministerio y el pueblo se lanzó al pecado. Cuando los que están llamados a dirigirnos se desvían, entonces el pueblo pierde la orientación. Eso es terrible. Eso es terrible. Dios le habla a Malaquías para amonestar al pueblo, recordándole su amor, su compromiso con el pacto y retándolo a probarlo, volviéndose de su mal camino. Y yo quiero decirle a todo el que está débil espiritualmente, todo el que por los procesos ha dejado que su fe se marchite o se desvanezca, yo te reto, como hizo el Señor en tiempos de Malaquía, en el nombre del Señor te reto a probar a Dios, a volverte a Dios en espíritu y en verdad, para ver si Dios nos responde. Hoy quiero concentrarme en las consecuencias de vivir una fe debilitada. Porque hay consecuencias. A veces la gente piensa que puede asumir una actitud displicente, descuidada en su relación con Dios y piensa que todo va a seguir normal. Y eso no es así. Eso tiene consecuencias. Y yo tengo la fe de que el Espíritu Santo trate con muchos hoy. Los que están en el templo y los que están fuera de este templo. ¿Para qué? Para que un nuevo amanecer espiritual ocurra en tu vida. El Espíritu Santo me ha cargado mucho en estos días con eso. Estoy hablando de restauración y avivamiento. Esos son mis dos grandes temas en todos estos días. Mis dos grandes temas han sido eso, porque es la línea por la que el Espíritu Santo me ha ido llevando. Y no fue porque lo planifiqué, sino que al pasar las semanas me he dado cuenta que hay un curso, que hay una dirección en lo que está pasando. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden identificar a la luz de Malaquías que vivió este pueblo que se descuidó en su fe, que dejó que su fe se debilitara o se marchitara? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Número uno, ofendieron a Dios. Y los judíos de los tiempos de Malaquías lo hicieron con ofrendas dañadas. ¿Usted ha pensado en lo que significa ofender a Dios? ¿Usted ha pensado en lo que significa molestar a Dios con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud? ¿Usted ha pensado en eso? Eso es algo terrible. En días pasados yo hablaba del Salmo 51 en los cultos del mediodía, tanto en Santo Domingo como aquí en La Romana.
Y hablaba de esa experiencia de David. Cuando usted rompe la relación con Dios, cuando usted ofende a Dios, lo que usted siente es catastrófico en su ser interior y en todo lo que pasa alrededor suyo. Porque no hay cosa peor que estar fuera de la gracia y fuera de la misericordia de Dios. No hay cosa más terrible. Y por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme tu unción. Devuélveme la vida espiritual. Ellos ofendieron al Señor. ¿Y por qué ofendieron al Señor? Porque cuando uno se descuida espiritualmente, hace cosas que después ni cuenta se da que está ofendiendo a Dios. Mire qué pasó con ellos. Presentaron un animal ciego, dice el Señor. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentan el animal cojo y enfermo, no es malo. ¿Por qué no se lo ofrecen a su gobernador? ¿Se agradaría de ti o tú recibirías con benignidad eso? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Las personas que hacen cosas malas estando en la iglesia o siendo parte del pueblo de Dios, necesariamente tienen una fe marchita, descuidada o debilitada. El que tiene una fe viva, tiene temor de Dios y no se atreve a hacer lo malo. El que usted ve que está inventando, está frío espiritualmente, como decimos. Está alejado de Dios. Ha perdido la comunión con Dios. Y aunque quede la fachada, aunque quede la apariencia, hay un problema espiritual en la base que impacta en todo lo que pasa con su vida. Y eso debemos tenerlo en cuenta. La primera consecuencia es esa capacidad de ofender a Dios, de hacer cosas que en otro tiempo ni siquiera te hubieran pasado por la cabeza. Es perder la sensibilidad espiritual. No hay cosa más terrible que perder la sensibilidad espiritual, que hablar mentira y no sentir reprensión. Que engañar y no sentirse mal porque engañamos a una persona, que levantarnos y hablar y murmurar contra otro y seguir como que nada ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando yo he cometido un error, cuando he dicho algo que no debí decir, yo siento como que el cielo entero está puesto sobre mi cabeza y me pesa el mundo sobre mis hombros. Yo siento que el ojo de Dios no me deja solo y que me persigue a donde quiera que me meto. Yo siento que tengo que buscar inmediatamente un espacio para pedirle perdón al Señor y humillarme y resolver ese problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos mal, que hemos perdido la conexión con el cielo y que algo se rompió, algo está fallando. Cuando uno pierde la sensibilidad espiritual, uno comete cualquier tipo de cosa y sigue caminando como que nada ha pasado. Eso le pasó al pueblo judío en tiempos de Malaquías. Traían ofrenda, pero lo que traían era los animales que querían salir de ellos porque le dio la gripe aviar, porque le dio una sarna, porque le dio una cosa de esas raras. Entonces eso lo traían de ofrenda al Señor. Y se lo traían, mira Señor, esta es la ofrenda, esto es lo que hay Señor, porque en este tiempo hay mucha crisis Señor. Esto es lo que hay, cógelo o déjalo. Porque uno se pone así. La segunda consecuencia son más catastróficas. Están a partir del capítulo 2, verso 1 al 3. Y ahora para vosotros, sacerdotes, este es mi mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Yo sé que si eso lo leemos rápido, sin analizarlo, es
incomprensible del todo. Lo que el Señor le está diciendo es que voy a enviar maldición. ¿Usted sabía que el único que puede maldecir es Jehová? Yo no sé si usted lo sabía, pero se lo voy a repetir. El único que puede verdaderamente maldecir es Jehová. Y lo que Jehová bendice, no hay diablo ni pichón de demonio que pueda maldecirlo. Si tú lo crees, di amén con toda tu fuerza. Satanás no puede. ¿Se recuerdan la historia de Balaam y Balac? Contrataron a un brujo, a un encantador, para que maldijera al pueblo de Dios. Y dijo, todo lo que intento se daña porque Dios los bendijo. Porque a quien Dios bendice no hay diablo que pueda maldecirlo. Así que procura la bendición de Dios. Si tú tienes la bendición de Dios, no hay nada que pueda echarla para atrás. Tú vas a ser bendecido en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. No importa cuál sea la situación. Aleluya. Ahora, cuando Dios maldice, y el Señor conecta esto con los sacerdotes. Es decir, lo que está diciendo aquí es que una bendición de un sacerdote en tiempo de Malaquía era una maldición sobre tu vida, porque eran unos profanos, eran unos falsos. Por eso tenga cuidado cuando usted está buscando que lo unjan, que le oren. A usted lo que puede estar orando por usted es un diablo, y lo único que se le va a meter es un demonio. Escuché una historia una vez de alguien en Canadá, creo que fue, que le pasó eso y quedó poseído porque creo que fue buscando un movimiento que se dio de la unción de la risa. Quizás algunos escucharon eso en un momento. Creo que fue en alguna de las ciudades de Canadá que eso pasó. Y entonces dije que el Espíritu Santo se manifestaba con una risa y la gente comenzaba y usted no ve, de que uno empieza a reírse los otros se ríen. Ustedes ven cómo quedó la muestra ahí. Yo empecé y de una vez pero esa gente tenían eso y dije, bueno, yo creo que en algún momento el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa que no entre en contrariedad con lo que ya Dios ha revelado de su carácter. Pero convertir eso en una doctrina generalmente son doctrinas de error, son falsos profetas, al margen de lo que dice la palabra de Dios. Y escuché el testimonio de una persona que fue a una de esas actividades y la experiencia desagradable fue que los demonios tomaron autoridad sobre su vida y luego fue una batalla terrible para ser libre. Porque quienes invocaban o a quienes invocaban en esos eventos era el diablo, con ropa de cristiandad, con ropa de gente de Dios. Aquí dice el Señor, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré vuestras bendiciones. En verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara. Yo no puedo traducir eso en dominicano, pero eso es feo. Echaré estiércol a la cara. Para los que creen que Dios no se molesta con sus conductas. El estiércol de vuestra fiesta y seréis llevados con él. Una tercera consecuencia que va conectada con eso mismo es que se estancan las bendiciones y el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es consecuencia de la fe debilitada, de la fe marchita. Malaquías 2:13 y 14 dice, y esta otra cosa hacéis,
Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llanto y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor, responde Jehová, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Eso, ay. Estos cultos, pero uno no puede meterse en mucha exégesis, pero el Señor le está diciendo, eres un incoherente. Eres un incoherente. Viene a llorar y a derramarte en lágrimas en mi altar. Y eres un adúltero. Mi pueblo está lleno de adúlteros. Y por eso vienen a llorar a mi altar. Y no saben que yo he detenido las bendiciones. Se ha detenido el cumplimiento de mi promesa. Dios no brega con pecadores consuetudinarios. Aquel que se regodea en el pecado y se insensibiliza a la santidad de Dios no puede estar esperando ni bendiciones ni cumplimiento de promesas de Dios. Y ese mensaje no se parece al mensaje de muchos profetas de hoy y de muchos predicadores de hoy, que lo que tienen es un paganismo con ropa de evangelio. Pero es el mensaje de la Biblia. Se estancan las bendiciones y el cumplimiento de las promesas. Pero pastor, yo he visto gente que está mal delante de Dios y que está haciendo diablura con ropa de cristiano y le va bien. Eso quiere decir que Dios lo está bendiciendo. No, el diablo da riqueza. Satanás da riqueza. No se la ofreció a Cristo. Mateo capítulo 4. No le ofreció poder. No le ofreció los reinos de este mundo. Y lo ofreció porque Él puede. Lo ofreció porque tiene ese nivel de autoridad. Satanás da riqueza. Riqueza no es sinónimo de santidad. Riqueza no es sinónimo de comunión con Dios. Por eso la bendición de Dios es completa. La bendición de Dios no es solo riqueza. Aleluya. Es bendición espiritual también, aleluya. Pero le da brega a la gente entender que en una bendición material o en un aparente progreso económico, eso es Dios que lo está bendiciendo. Dios, Satanás tiene muchas bendiciones materiales aparentemente, mucha riqueza, mucho dinero. Y eso no quiere decir que Dios está ahí. En cuarto lugar, otra consecuencia, y eso debemos siempre tenerlo pendiente, y Dios hace referencia aquí, por causa de su descuido espiritual, su fe debilitada o marchita, estaban desatando la justicia o la ira de Dios en su contra. La ira de Dios o la justicia de Dios, que van combinadas, es lo peor que nos puede pasar. Es cuando se agota la misericordia, es cuando se agota la tolerancia de parte de Dios. Todos somos pecadores, todos podemos en algún momento fallar, pero la misericordia y el amor de Dios nos cubren, nos convencen, nos restauran, nos ayudan a entender que estuvimos mal, cambiamos y salimos bien y no nos pasa lo peor. Pero cuando persistimos en el pecado, entonces se termina la tolerancia que se manifiesta en amor y misericordia y entonces viene la justicia divina. Pablo escribiéndole a los romanos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó en tiempos de Malaquía? Mire lo que el Señor le dice en el capítulo 3, verso 1 al 3. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino de delante de mí
Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Aquí viene, dice el Señor. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como a oro y como a plata, y será los que presenten ofrenda en justicia al Señor. Eso es el lenguaje de metalurgia que hay ahí. Yo no sé cuánto han dado materia de metalurgia. A mí me tocó dar materias de metalurgia. Y qué difícil es ver una fundición. Recuerdo que me llevaron a una fundición que está próximo a Arroyo Hondo, Fundación Álamo, creo que esa eran la gente que hacían las tapas de los filtrantes de la mayoría de las ciudades de nuestro país, esa tapa de hierro fundido. Yo recuerdo cuando fui ahí, vi esos hornos y vi todo eso. Qué temperaturas tan fuertes, no había pedazo de metal que metieran ahí que no se derritiera. No había pedazo de hierro, por curtido que estuviera, que metieran ahí no se convirtiera en un líquido. Las temperaturas de esos hornos eran de 1000 y más grados de temperatura, fuego puro. Y poderosos trozos de hierro se debilitaban y se convertían en un líquido liviano que les permitía luego a ellos hacer un vaciado en algún molde y hacer otra pieza. ¿Y por qué hago esta explicación? Porque cuando uno lee eso en la Biblia, uno no está entendiendo si no tiene el conocimiento. El Señor dice, voy a enviar mi mensajero y será como fundidor de oro, fundidor de plata. Para traducírtelo suave y comprensible, en pocas palabras, Dios está diciendo, le voy a dar fuego. Aleluya. Le voy a dar fuego. Y un fuego que no es una candelita, no. Fuego para que se derritan. Fuego para que desaparezcan. Fuego para hacer algo nuevo de ustedes. Porque lo que hay no sirve. Aleluya. Aleluya. Y miren lo que dice en el verso 1 del capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Está entendiendo? He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. No provoquemos a Dios, hermano. Amigo, no provoques a Dios. Y tengo que terminar la última, que casi ustedes la conocen mucho. Vendrán maldiciones sobre sus finanzas y todo. Eso lo conocemos a la luz de Malaquías capítulo 3. El Señor le dice, vuélvanse a mí, yo volveré a ustedes. Verso 7. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Y el Señor le dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me están robando. Y dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos. Y es el pueblo entero que le está diciendo el Señor. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me está robando. Cuando Dios dice de esa manera, le está diciendo, la crisis económica se lo va a comer vivo. La crisis económica se lo va a comer vivo. Déjeme decirle, esa es una palabra para tenerla muy pendiente en estos tiempos. Siempre, pero hoy más que nunca. No voy a abundar porque el tiempo no me lo permite, porque necesito en los 4 o 5 minutos que me quedan dar la otra cara de la moneda. ¿Qué pasará con los que mantengan viva la fe? Porque Dios nunca deja la historia inconclusa. Y en tiempo de Malaquías había gente de Dios. Pocos, pero había. No era la mayoría, pero había gente de Dios. Porque siempre Dios tiene un remanente.
¿Qué pasará con los que mantengan viva la fe? Los que no se le marchite, los que no se debiliten, los que sean fieles a Dios a pesar de las calamidades y no duden de su amor, bondad y justicia. Los que se mantienen creyendo a pesar de la dificultad que están viviendo. Los que se mantienen firmes a pesar de los problemas que enfrentan. Verso 16 en adelante del capítulo 3. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y dice el Señor, y ellos serán míos. Aleluya. Ellos serán míos, dice Jehová, el día que yo preparare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Oh my God. Aleluya. Aleluya. Entonces van a distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y eso a mí me gusta porque yo sé que le estoy sirviendo a Dios y a mí no me va a pasar lo que le pasa a los otros. Yo le estoy sirviendo a Dios y a mí no me va a ir como le va a los otros. Hay una distinción. En un momento parecería que estamos igual. En un momento parecería que todo el mundo le está pasando la misma cosa. Pero yo he venido a decirte, llegará el momento en que todo se va a aclarar. Se va a distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Iglesia, vale la pena serle fiel a Dios en todo tiempo. Tu prueba va a pasar. Tu problema es temporal. Lo más importante es que tú llegues al cielo. Con cuarto o sin cuarto, con carro o sin carro, con oro o con plata. Lo importante es que tú llegues al cielo. Yo no sé si hay alguien que lo necesitaba escuchar, pero tú tienes que entender eso y tenerlo presente. Dios los escuchó. Su nombre fue escrito en el libro de las memorias. Serán conocidos como propiedad de Dios. Tendrán privilegios legales y espirituales. Y se proyectarán. Hay una versión de la Biblia, ahora no recuerdo cuál fue de las que leí, que dice, se proyectarán como los benditos. Aleluya. Se proyectarán como los benditos. Yo creo que yo estoy proyectando eso ya. Yo creo por fe que eso. Porque si tú, en medio de una crisis, estás esperanzado, entonces ya tú estás proyectando bendición. Si en medio de la tribulación de todo el mundo y el lamento, tú estás con una palabra de esperanza y de confianza, ya tú estás proyectando bendición. ¿Qué estás proyectando tú, iglesia? ¿Qué estás proyectando tú? ¿Fracaso o victoria? ¿Derrota o victoria? ¿Qué estás proyectando tú? Revisa tu fe. Si lo que está saliendo no es lo adecuado, revisa tu comunión con Dios. Arregla todo lo que esté pendiente de arreglar. Serán llamados los benditos del Señor. El mundo nunca entenderá el bienestar de los benditos de Jehová. El mundo nunca tendrá explicación para explicar, valga la redundancia, de los benditos de Jehová. Hay gente que estará pecando porque no puede entender que en medio de una crisis Dios te preserve y tú puedas mantenerte con una vida casi normal a pesar de lo que está pasando. Porque el Señor hará diferencia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor hará diferencia. Hará diferencia. Y van a distinguir entre el justo y el impío. Para que no tengas que decir si vale o no vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Llena tu boca de esta palabra. Vale la pena servirle al Señor. Pase lo que pase, yo sigo firme.
Aleluya. Aleluya. Aunque yo no pueda ver, tú estás obrando. Aunque yo no pueda verlo ahora, yo sé. Habrá alguien que también como yo puede decir, yo sé que tú estás obrando. Tengo que terminar. El propósito de Dios es que no le demos lugar al desánimo. El propósito de Dios es que no perdamos la esperanza a pesar de las calamidades, los tiempos de dificultad que estemos viviendo. De cualquier manera, esos tiempos difíciles son el resultado del pecado general, de nuestros errores, y Dios no tiene nada que ver con los tiempos difíciles. ¿Qué ha provocado esta crisis del COVID-19? ¿Quién la provocó? Dele 20 años y Cristo no ha venido. Se va a saber. Los efectos dicen quiénes pueden estar detrás de eso. Ya los efectos, y como en los principios, como dicen los investigadores, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién está beneficiando esta crisis? Bueno, revise quiénes están siendo beneficiados y va a encontrar pronto. Le va a encontrar el hilo a quien la ha provocado. Esa es la realidad. Dios no tiene nada que ver con la crisis. Por el otro lado, el enemigo tratará de utilizar la dificultad para que tu fe se marchite y pierdas la esperanza. No se lo permitas. Sigue confiando en el Señor y sigue actuando como un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios. En segundo lugar, si reconoces hoy que como el pueblo judío en tiempos de Malaquía ha dejado que tu fe se marchite, puedes identificar los efectos de esa fe desvanecida. Es propicio que comiences un proceso de restauración. Si te has dado cuenta que tu fe ha perdido intensidad, ese es el tiempo de buscar restauración. Todos podemos pasar por momentos de debilidad. No es obligado, pero nos pasa. No es que tú tienes que caerte, no es que tú tienes que ser débil o caer en debilidad, pero pasa. Pasa. Entonces, si puedes identificar esa realidad, el momento es oportuno para hacerte un llamado a la restauración antes que tus ofensas, tus profanaciones y descuidos provoquen la ira de Dios contra ti. He aquí viene el día ardiente como un horno, dijo el Señor. Antes que llegue ese día, busquemos la restauración espiritual. Antes que se nos acabe el tiempo, busquemos restaurar nuestra comunión con Dios. Estamos gastando tanto tiempo en tantas cosas. Yo le insisto casi toda la semana en esto, porque tenemos ahora mucho tiempo disponible que no teníamos. Pero ¿en qué lo estamos usando? ¿En qué los estamos usando? Yo ayer dediqué 2 horas a buscar materiales de la Biblia, de investigaciones, de historias, de biografía. Por eso le traje ese pedacito. Por eso le traje ese pedacito de unos minutos que le puse ahí. Pero yo pude aprovechar 2 horas del día de ayer. Y eso está donde usted se mete a perder el tiempo, en ese mismo sitio. Ahí mismo está. Lo que cambia es de posición. Aquí hay basura y aquí hay cosas valiosas. Una gaveta de basura y una gaveta de cosas valiosas. Ahora, todo depende de lo que tú estés buscando. Todo depende de cuál es tu interés. Aprovecha el tiempo. No deje que su fe se debilite. Aviva el fuego de Dios que hay en ti, como le dijo Pablo a Timoteo. Ese es el consejo para los hermanos. Y a los amigos, una fe marchita o debilitada es mala delante de Dios y es caldo de cultiva o de cultivo para el diablo. Pero vivir fuera de la gracia, vivir en rebelión permanente contra Dios es lo peor que le puede pasar. Y eso
te está pasando a ti, amigo o amiga, que estás aquí, que no le sirves al Señor. Estás fuera de la gracia. Por eso el consejo que te doy es arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Todo el que esté fuera de la gracia debe arrepentirse, reconciliarse con Dios, buscar la ayuda del Señor. Humillarse delante del Señor y decirle, perdóname, a partir de hoy enderezo mi vida. Perdóname y a partir de hoy comienzo a hacer tu voluntad, obedecerte, Señor, con todas las consecuencias. Al final habrá distinción entre los que le sirven al Señor y los que no. Y te llamarán, eres de los benditos de Jehová. ¿Cuántos tienen la esperanza de que lo llamen así? Que Dios te bendiga. Hemos